Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio semanal en el que hablamos de temas ambientales. Hoy Gabo Domínguez no me va a acompañar aquí en la cabina, no porque esté en cuarentena, sino porque está lavando porque no hay agua, lo cual es un problema precisamente para la situación que estamos viviendo. Vamos a estar hablando hoy de coronavirus, específicamente de COVID-19, que es como se llama la enfermedad a lo que nos estamos enfrentando y por la cual estamos en esta especie de cuarentena, apagón, no sé, situación que de alguna manera para nosotros es algo ya normal. A mí me dio risa porque obviamente cuando todo empezó, nosotros estábamos claros que iba a llegar acá porque era imposible que no llegara, y realmente nuestras compras nerviosas, por decirlo así, lo hemos estado haciendo durante la semana porque sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que el sistema de salud pública venezolana no iba a poder contener una epidemia, ni la llegada, ni la difuminación del virus, y por lo tanto eso iba a quedar a la responsabilidad de cada quien. Entonces, bueno, como ya tenemos bastante experiencia en cómo enfrentar situaciones apocalípticas, pues en eso estamos últimamente. Vamos a hablar un poco de la biología y la ecología de la enfermedad. Vamos a hablar un poco de las medidas recomendadas por los organismos pertinentes. Y también vamos a hablar un poco del tema político que se devela ante una situación como esta. Gabo, ¿ya estás en línea? Sí, estoy en línea. Ajá, bienvenido. Bienvenido a otra jornada que le damos y creo que hoy, como nunca antes, recordando que somos animalitos en peligro y más animalitos que nunca, además. Sí, totalmente. O sea, es decir, este tipo de cosas te recuerdan que más allá de la sociedad, más allá de los edificios, más allá de las ideas políticas, más allá de todo esto, seguimos siendo unas bolitas de carne llenas de ADN, llenas de proteína, llenas de carbohidratos y grasas, que estamos tratando de sobrevivir y dejar descendencia, y estamos igual de vulnerables como todas las otras especies si decidimos comportarnos como todas las otras especies y, por ejemplo, descuidamos el sistema de salud pública. Ya en BTV están muy responsablemente mostrando fotos de gente limpiando el metro, cosa que no han hecho como en 3 años, pero ya tenemos la foto de una gente limpiando los pisos y las barandas del metro. ¿Qué tal? Bueno, sería justicia, y que tenga la foto limpiando no quiere decir que no sea solamente para la foto, ¿no? Que es lo que realmente pedimos, y que ese es el problema, ¿no? Pero sí es muy importante que todos estemos plenamente conscientes de que todos tenemos algo de responsabilidad en nuestro cuidado y en el cuidado de los demás, porque es algo que hemos visto, y más aquí donde no tenemos estado, que hay como mucha laxitud respecto al respeto de la cuarentena, ¿no? Porque mucha gente lo está viendo como si fuese un asueto. Sí, eso es un problema, y vamos a hablar también un poquito de si las medidas son exageradas o no. Pero respecto al tema de la higiene, vamos a empezar por el principio. Respecto al tema de la higiene, este es un virus nuevo, pero por ejemplo el tema de la limpieza en el metro de Caracas, eso es una fábrica de enfermos, no de coronavirus, porque el coronavirus ponle que esté recién llegando, pero de gripe, de infecciones, de problemas pulmonares o respiratorios o estomacales, porque en toda esa suciedad se crían bacterias y
la gente se vuelve vulnerable. Entonces el tema de limpiar el metro no es cuando hay una pandemia. El tema de limpiar el metro es un tema de sanidad pública. Nosotros teníamos acá un Instituto Nacional de Higiene que era modelo para Latinoamérica y modelo en realidad para el mundo. ¿Y qué hace la higiene? ¿Qué hace la sanidad? Evita que estas cosas ocurran, porque es carísimo hacer una cuarentena, es carísimo hacer 2 millones de kits de diagnóstico, todo eso es carísimo, es un problema para la economía. Lo que uno tiene que hacer es evitar que ocurra, y por eso existen los institutos de higiene y los institutos de sanidad. Y por esa misma razón es que este clase de organismos son de carácter público, que ahí es algo importantísimo destacar cómo ha asumido esa posición, cómo ha asumido ese problema otros países. Y bueno, es algo que quizás podemos hablar más adelante, profundizar más adelante, pero el discurso del presidente Macron de Francia hablaba precisamente de que nunca va a haber gasto como tal en salud. O sea, en lo de salud siempre va a ser inversión, no gasto. Claro. Bueno, fíjate también, y eso lo puedes contrastar con lo que pasa en Estados Unidos, que digamos, tienen un sistema de salud público muy deficiente, si no inexistente, y esto prácticamente podría costarle la presidencia a Donald Trump. Totalmente, porque además no solamente es un sistema de salud público, es un sistema económico muy leonino, en donde evidentemente el tema de la ganancia que es necesaria una economía de mercado, que es necesario en una economía de mercado, pero es que no podemos crear una sociedad de mercado, que es donde está parte del problema. En Estados Unidos, a diferencia de lo que está pasando en Europa, la gente está mucho más afectada por el tema económico, porque no hay la posibilidad de, bueno, no voy al trabajo, pero bueno, pero voy la semana que viene porque la cuarentena, no es que si no vas a estar ajustado. Claro. O sea que en Europa hay un nivel de seguridad laboral un poco más sólido que permite tener esa alternativa, y eso empieza entonces a explicarnos un poco el porqué de las instituciones, el porqué de las políticas que se aplican. O sea, no es que alguien le provocó porque es socialista, no, es que hay razón de ser para que el Estado tenga un rol activo en la vida de las personas y en su salvaguarda. Porque otra vez, somos animalitos en peligro, y animalitos que están compitiendo con enfermedades contra nosotros, otros animalitos, pero también contra el Estado. Entonces hay que buscar un equilibrio que pueda llegar a un equilibrio. Sí, un equilibrio, sobre todo entender qué es lo que está pasando. Por eso vamos a empezar, como dije antes, por el principio. ¿Qué es un coronavirus? Coronavirus no es un virus, es una familia de virus, la familia Coronaviridae. Y la epidemia de SARS, del síndrome agudo respiratorio que ocurrió en 2003 por ahí, también era un coronavirus. Es toda una familia de virus que generalmente están en animales, y que cuando pasan al humano generalmente atacan las vías respiratorias o digamos generan los problemas en las vías respiratorias. Lo que estamos viendo ahorita es una cepa de coronavirus que logró pasar al humano y que causa una enfermedad que por lo pronto tiene un nombre, que es COVID-19, que es el coronavirus del año 2019, o sea, el brote del año 2019. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, eso es agua saliendo de la nariz, dolor de la garganta y diarrea. Algunos pacientes, pero los síntomas principales son fiebre, cansancio y tos seca. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar tratamiento especial, pero alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las que están más en peligro son las personas mayores o las personas que padecen afecciones médicas subyacentes, por ejemplo, diabetes, enfermedades cardíacas. ¿Y asma, por ejemplo? Y asma también es un factor de riesgo para el coronavirus, porque el tema con el coronavirus, a diferencia de una gripe o de la mayor parte de las cepas de gripe que se consiguen que están, digamos, rondando normalmente por el planeta, es un virus que puede generar problemas en los pulmones. Entonces, si tú ya tienes problemas pulmonares previos, es un tema de riesgo.
Ahora, ¿cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus, y la enfermedad se propaga de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose, exhala o habla muy fuerte. Es decir, estas partículas virales vienen en las goticas de saliva, moco, secreciones, lo que sea, que emanan de la persona. No están en el aire. No es que las partículas de virus están por ahí en el aire o en el agua, tal, no sé qué. Por eso no se recomienda que la gente que no presenta síntomas o la gente que no está cuidando de una persona con síntomas use las mascarillas. Porque cuando todo el mundo empieza a usar la mascarilla, que no van a ser efectivas porque esas partículas de virus no están en el aire, sino que son de contacto de persona a persona, entonces se queda todo el mundo sin mascarilla, y eso incluye a los trabajadores de la salud que sí la necesitan, o a las personas que presentan los síntomas o que están cuidando personas con síntomas que realmente necesitan esas mascarillas. Entonces el tema de todo el mundo usar mascarilla no tiene sentido, es un despropósito para con las personas que realmente la van a necesitar. ¿Cuáles son las maneras en que usted se debe cuidar? Evitando entrar en contacto con otras personas, manteniendo por lo menos 1 metro de distancia entre una persona y otra persona, para que esas gotículas de las que estamos hablando, que constantemente estamos generando, no lleguen a tu boca o a tu sistema respiratorio. Otra manera en la que recomienda la Organización Mundial de la Salud que te debes proteger es lavándote las manos constantemente, o sea, con frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos tocando superficies o a otras personas, o las gotículas caen en nuestras manos, y esas manos, y claro, y el jabón es muy efectivo. ¿Y qué pasa? Que esas manos nosotros siempre nos las tocamos los ojos, nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz, y ahí es donde viene el problema. Entonces la recomendación es no lavarse las manos con frecuencia, y además no tocarse la boca, no tocarse la cara en general. Eso es importante. Otra recomendación que sí es real es no tocar a las personas, no darse la mano, no darse un beso. Nosotros, el tema del aislamiento social, la idea es mantenernos lo más alejado posible de las otras personas para evitar el contacto con gotículas. Y la otra recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es que cuando usted vaya a estornudar o a toser, se tape la boca, pero trate de no tapárselo con la mano, porque con la mano es que usted toca superficies y a otras personas. La idea es ponerse el codo frente a la boca. Cuando usted se pone el codo frente a la boca, es más difícil que lo que caiga en su codo termine en la superficie que va a tocar otra persona. Pero ojo, esto no significa que usted va a usar su codo como un reservorio de virus. O sea, la idea es que también se lave el codo cuando usted ha tosido en él. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco de si esto tiene sentido, si es una exageración y todo esto, y por qué el mundo está reaccionando de esta manera ante una enfermedad que, según varios relatos, no es tan grave como otras. Vamos a hablar un poquito de eso al regreso. Ahorita vamos a hacer una pausa. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor.
fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando del coronavirus, de la enfermedad COVID-19, que es el brote más reciente de coronavirus, y vamos a hablar un poquito de la biología y la ecología de los virus, como para entender por qué se están tomando estas medidas tan drásticas en todas partes. A mí me parece sorprendente que pase al humano, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una mutación? ¿Qué cosas ocurren para que eso llegue al humano? Bueno, porque, como explicabas anteriormente, eso se da fundamentalmente en animales, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa? Los virus son unos... Todavía ni siquiera los biólogos pueden decir que son seres, o sea, son como una... Porque ¿qué hace uno cuando se reproduce? Uno agarra su material genético, lo copia y de alguna manera se lo da a otro ser para que lo siga copiando y ese material genético se siga perpetuando en el tiempo. Los virus son unas partículas de ADN, de material genético, que hacen eso mismo, solo que son tan sencillas que no lo pueden hacer por sí mismas. Entonces usan la maquinaria bioquímica de otro organismo para reproducir su propio ADN. Pero en eso, digamos, como se roban la maquinaria bioquímica de otro organismo, pues pueden causar estragos, como lo estamos viendo. De eso se trata un virus. Pero entonces, ¿qué pasa? Los virus son un material genético que se reproduce en gran cantidad. Y eso significa que hay virus que van a mutar. Y así como un virus, por ejemplo, de pangolín, tiene todas, digamos, las moléculas que necesita para reconocer el órgano del pangolín en donde él se va a reproducir. Hay virus de esos que pueden tener una modificación genética a las moléculas de su superficie, que pueden quedarse, digamos, a nivel molecular, si usted se lo puede imaginar, que esas moléculas mutantes sí pueden quedarse agarradas de un tejido humano. Y cuando eso pasa y por casualidad ese virus mutado llega a un humano, entonces ahí es donde comienza la epidemia. Eso es lo que hablamos del paciente cero, la primera persona que por mala suerte recibió una partícula de estas mutadas y esa partícula reconoció al humano como un posible huésped y se quedó ahí y empezó su ciclo de reproducción, que en algunos casos puede ser algo muy sencillo y en otros casos puede ser algo pues fatal, como por ejemplo el virus del ébola. Claro, porque como además es una mutación, el cuerpo humano tiene menos 20 de defensa para poder soportar eso, ¿no? Me imagino que tiene algo que ver. Esa es la otra cosa, ¿no? Que digamos nosotros, por el lado de nosotros, nuestro sistema inmune depende. Nuestro sistema inmune no ataca nada. O sea, tiene como dos niveles de respuesta. Una respuesta que es ataco todo lo que no reconozco. Y un nivel de respuesta mucho más eficiente, que es que ataco cosas que me han atacado en el pasado y yo ya las tengo guardadas en el disco duro. Pero la primera respuesta es una respuesta lenta. De manera que cuando son virus muy virulentos, pueden causar estragos, porque la gente tarda mucho en generar la inmunidad y para cuando la generan ya tienen la enfermedad montada. Eso es lo que pasa con los virus nuevos. Que por ejemplo, el tema de la gripe es que uno dice, ay, me dio gripe, me da gripe todos los años. Pero es que efectivamente la gripe es un virus nuevo, por así decirlo, todos los años. Es un virus modificado todos los años. Es un virus que tu cuerpo no reconoce. Ok. Pero no es completamente diferente. De manera que la memoria genética, inmunológica de tu cuerpo
puede generar una respuesta mucho más rápida. Mientras que este tipo de virus completamente nuevo, la respuesta es mucho más lenta. Por eso es importante que se eviten las razones por las cuales este tipo de virus suelen pasar al humano. En el caso del coronavirus COVID-19 no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Hay una teoría, la que tiene como más adeptos, pero igual sigue siendo todavía algo que no está comprobado, que es que dentro, porque esto es lo mismo que pasó con el SARS, y es lo mismo que pasó con lo que llamaban la gripe aviar, y es lo mismo que pasó con el H1N1, y es lo mismo que pasó con la gripe porcina, que es que en los mercados húmedos, que son mercados como por ejemplo el de Quinta Crespo, donde la gente va, elige un animal que está vivo y que generalmente está en unas condiciones muy insalubres, ahí mismo te lo pican, o sea, lo matan y lo pican, y te lo dan para que tú te lo lleves a tu casa. En esas condiciones, los virus, ¿qué pasa? Si yo soy un pangolín que está en la naturaleza y tengo mi carga vírica normal de coronavirus, o un murciélago, o lo que sea, y estoy por ahí y tengo mis virus, y por casualidad uno de los virus que yo produzco, que bueno, los tengo bajo control porque yo tengo muchos milenios de evolución con esa familia de virus encima, pero uno de esos virus sale con una mutación que puede infectar a un humano o a otro animal, es muy improbable que ese solo virus que mutó llegue al animal al cual él podría infectar. Entonces eso no pasa de ahí. Pero en estos mercados hay muchos animales juntos, y muchos animales como bañándose en las heces de los otros animales, y en el esputo de los otros animales, y en la sangre de los otros animales, porque recuerden que aparte de que están en cajas donde se hacen daño, pues también los sacrifican ahí. Y uno de esos animales es una gran cantidad de humanos. Entonces ahí es mucho más probable que un virus mutante pueda llegar a un humano. Ese es el problema de tener mercados con poco nivel de sanidad. Y en China esos mercados abundan. Y por eso estas cosas suelen venir de China, porque además los chinos no es que comen gallinas, no es que compran gallinas en mercados húmedos aquí. Compran gallinas, compran vaca, compran cerdo, compran cochino, compran peces, compran pangolines, compran tigres, compran pumas, compran venados, compran tortugas, compran serpientes, compran... Ya, ¿y qué es un pangolín? Pangolín es algo similar a un cachicamo. Ok. Entonces, es toda una serie de errores de políticas públicas que llevan a que los mercados húmedos de China sean un potencial centro de contagio. Ahora, esto es la elucubración que tiene más apoyo. No quiere decir que eso haya pasado así, todavía no se sabe. Ok, pero lo que sí tiene sentido es algo que muchos nos hemos cuestionado, que es las medidas políticas que han ocurrido para confrontar el problema. Sí. Hay como tres grandes corrientes de acciones, ¿no? Que es la europea, la propia China y la coreana, que han sido tres maneras de aproximarse al problema que nos parecen bien interesantes en este conuco. Y es la China fue como la más draconiana, ¿no? Que fue, vamos a cerrar todo, sí. Vamos a parar y para ver qué pasa, porque fue básicamente poner a todo un estado en cuarentena. Cuando me refiero a todo un estado, es que la provincia de Tianjin, creo que se llama, que es donde está Wuhan, donde ocurrió el foco, es una provincia de 60 millones de personas, y pararon toda la provincia para poder darle respuesta. Sí. Y las otras, ¿cuáles son los otros approach? El otro approach es el approach europeo, que ellos fueron como que dejándolo pasar hasta que, bueno, que ya ocurrió, y por lo visto era bastante tarde en muchos de los casos. Pero otro approach que es muy interesante es el coreano, que en el coreano empezaron, o sea, viste la proximidad con China, viste que había mucho comercio, visto que están al lado, y que no es que son los que están al lado, sino que están al lado y tienen mucha vida en común, pues empezaron a tomar las medidas de prevención antes de que llegara la epidemia, y abordar al paciente cero fue fundamental para hacerle seguimiento. Y comparativamente hablando, las pérdidas económicas y las víctimas humanas, y tanto de contagios como víctimas letales, han sido comparativamente hablando mínimas en Corea, y fue por eso, porque la política se encargó de aproximarse al virus antes de que llegara, porque
¿Qué pasó? Ellos no andaban con el no vale, yo no creo, Uh-huh. que eso es como que es muy común, ¿no? No Uh-huh. vale, yo no creo, eso no Sí. nos va a pasar a nosotros. Sí. Claro que no, sino que, ¿sabes qué? Esto va a pasar, esto Sí, va a venir, sí. es inevitable, Sí, vamos a empezar a trabajarlo. sí, Y eso fue lo que hicieron, empezaron a trabajarlo, hicieron de la política pues su arma principal y no del descarte su arma principal, que fue lo que ocurrió en el caso europeo. correcto. En el caso europeo fue, eso está muy lejos, eso no va a llegar todavía, Bueno, vamos a ver, incluso el caso italiano, porque ahorita es el principal foco, pero lo que pasó en España y lo que pasó en la propia Italia fue eso, pues lo dejaron para después, sí, porque era algo muy lejano, porque eso no iba a llegar. sí, Ojo, que en Estados Unidos es más o menos lo mismo. sí, sí, sí. Bueno, hubo un approach bien interesante que fue el de Hong Kong, ¿no? Que tenían toda una batería tecnológica de cosas para hacer. O sea, por ejemplo, a ti te llegaba una alarma al celular todas las mañanas a las 10 y entonces tú tenías que decir cuál era tu temperatura y tal, no sé qué. Y con eso la aplicación sabía en qué zonas de la ciudad habían posibles contagios, sospechosos de contagio, de manera que ponían como zonas rojas, naranjas, de acuerdo a la cantidad de sospechosos que contagian. Entonces los que estaban contagiados tenían que ir en carro a hacerse la prueba sin que el personal de salud lo tocara, sino que lo hacían desde la ventanilla del carro. Digamos, fue un uso de la tecnología que les permitió contener la epidemia muy rápidamente. Fue una cosa bien interesante. Sí, que por cierto, esa misma metodología de Sí. Hong Kong fue copiada de Corea. Fue copiada de Corea, que Corea invirtió muchísima plata Sí. en los exámenes de descartes del Sí. COVID-19. Y es precisamente lo ato con la idea que habíamos señalado anteriormente el presidente francés Emmanuel Macron, que él decía que nada, ojo, no es una máxima de él, sencillamente él ratificó algo que ya venía analizándose, y es que no existe gasto suficiente en salud. O sea, Sí. todo gasto que se haga en salud vale la pena y es justo. Y los coreanos no anduvieron con tonterías y se mandaron a pedir algo así como 6 millones de pruebas de descarte Sí, y han utilizado 200.000. sí, Para bueno, que se hagan una idea, en Estados Unidos se han utilizado menos de 100 pruebas de descarte. sí. Bueno, la otra cosa, por aquí en el chat de RCR dicen que siempre le echan la culpa a los animales. No, realmente no es siempre. O sea, cuando hay, por ejemplo, una nueva cepa de gripe, eso está más o menos claro que eso pasó de humano a humano. O sea, una cepa que se generó en un humano y se transmitió a otro humano y ahí empezó la nueva epidemia de gripe. Pero es que los rinovirus, que son los que causan el resfriado, o los herpes virus, que son los que causan cosas como herpes, sarampión, este tipo de cosas, o los influenza virus, que son los que causan específicamente la gripe influenza. Son unos virus muy comunes en humanos. Pero el coronavirus, la familia Coronaviridae, generalmente es una familia común en otros animales. Y que cuando hay brotes en humanos, generalmente son de una transmisión de animal a humano. Pero eso es simplemente una cuestión de biología. Nadie está diciendo que los animales son un problema. Problemas son las malas condiciones de salubridad. Eso es lo que es un problema. Exacto, porque son las condiciones. Simplemente otra vez ahí entra la política. O sea, que no existan políticas que generen condiciones sanitarias mínimas y basadas en ciencia, que esa es otra cosa que quería decir. Basadas en evidencia, correcto. Vamos a hablar más adelante. Es lo que hace que las posibilidades de contagiarnos de enfermedades que no son propias de nuestra especie ocurran. Sí, Porque eso no va a pasar de la nada, eso pasa por la propia acción humana y por la propia ausencia sí. o no implementación de políticas de lo humano. Entonces, Ojo, somos las animalitos condiciones, que estamos en peligro y tenemos que cuidarnos, pero no, a veces como que no estamos muy conscientes de ello. claro, las condiciones de higiene también sirven para evitar contagios de humano a humano. Es el mismo caso. Ahora, que sobre las medidas, porque claro, ¿qué dice la gente? O sea, la mortalidad de esta enfermedad no es particularmente alta, como por ejemplo pasa con el ébola, que puede llegar al 60%. Pero es una enfermedad muy contagiosa. Pero no es más contagiosa que una gripe. Entonces, la cosa es, ¿por qué una enfermedad que no es necesariamente más contagiosa que una gripe y no es necesariamente más mortal que una gripe, ha generado esta respuesta? Y realmente son dos razones. La primera razón es que, si bien no es tan mortal, sí requiere una mucho más alta porcentaje de hospitalización que las gripes. Lo cual significa que puede hacer, teniendo la misma transmisibilidad y teniendo el mismo porcentaje de
personas con síntomas que una gripe, pueden colapsar los servicios de salud. Y eso puede ser un problema grave. Porque se va a quedar mucha gente por fuera, o el temor es que se queda mucha gente por fuera, y ahí se dispara la mortalidad. Y la otra razón es porque es un virus nuevo. Y esto es realmente un protocolo de los virus nuevos que son así de virulentos. Porque la idea es que la epidemia cese y el virus desaparezca. Que es lo que no pasa con las gripes. Con las gripes, como esto no se hace porque ya es una enfermedad más o menos normal, las gripes van, vienen, vienen, van, y se quedan en una población, y mientras unos se curan, otros la tienen, y mientras otros se curan, otros la tienen, y mientras estos se vayan a curar, otros la tienen. De manera que es un virus que nos estamos rebotando entre humanos todo el tiempo. Entonces claro, siempre hay una epidemia, siempre hay gripe en el ambiente, siempre hay gripe por ahí yendo de un humano a otro, y entonces muta y se vuelve una epidemia, y después... La idea con los virus nuevos, que es lo que pasó con el SARS y con el H1N1, es cortar la epidemia la primera vez que ocurre, para que ese virus no regrese. Porque sí, cada... Es algo que yo sí considero que es importante que señalemos. ¿En qué radica la importancia? Bueno, es que precisamente la importancia radica en las proporciones. A ver, estamos hablando de que el ébola, por ejemplo, tiene algo así como el 32% de la gente que padece ébola termina muriendo. Ahora bien, pero si el porcentaje de transmisibilidad es muchísimo menor, al final las víctimas son menores. En el caso del coronavirus estamos hablando de que es cerca del 1 o 2%, pero con una transmisibilidad tan alta, ese 1 o 2% puede significar millones y millones y millones de personas. Claro, esa es la cosa. Solamente en Alemania podemos hablar de que pudiesen ser 6 millones de personas. Es una locura. Sí, cuando lo vemos en proporciones. Sí, que eso es una cosa. El ébola es un virus que no genera entonces, pandemia. Es ahí, justamente ahí, donde la responsabilidad de nosotros es que pesa. Sí, ¿me explico? Sí. Porque sí, es donde pareciera que la gente menos importancia le da, pues, porque no me va a morir. Sí. Es pensar un poco más allá de eso. Sí, y es difícil porque, claro, tú estás en Venezuela y parece que no hay problema. Y es como que, bueno, ¿y por qué nos vamos a encerrar? Ojo, obviamente la gente se encierra si puede. Pero lo que yo quiero rescatar aquí es que es un esfuerzo de toda la humanidad. Porque un virus nuevo no vuelva a aparecer, porque entonces vamos a tener el coronavirus anual, más la gripe anual, más la tuberculosis, más la malaria, más no sé qué, ¿me entiendes? Es como, vamos a, por lo menos que el coronavirus no regrese, que sea una única vez, que haya suficientes inmunizados como para que entre los inmunizados y los que no les dio, ese virus desaparezca de los humanos y no se convierta en una enfermedad que siempre tiene algún reservorio del cual ella puede volver. Por eso se claro, toma... además de que la capacidad de volver está la capacidad de mutar, ¿no? Como claro, pasa con la gripe. Claro, que eso es la otra cosa. Un virus que ya está infectando humanos puede infectar nuevamente para burlar las vacunas. Exacto, y ese es el gran riesgo, y eso es donde tenemos que nosotros como especie que sí conoce, que sí tiene la ciencia, pues meterle un poquito de carburo, ¿no? A la política y a las acciones. Sí, entonces es importante también aquí reconocer pues la labor de los que realmente se están enfrentando a esto en el campo, que son los trabajadores de la salud, que en el caso de Venezuela particularmente lo están haciendo sin las condiciones necesarias, porque por ejemplo hay un médico español que se hizo más o menos viral, porque obviamente allá en España, que la cosa está desatada, hay mucha gente que dice, no, yo voy a viajar, no, yo voy a salir, no, yo me voy a reunir, no, yo voy al trabajo, y mantienen un foco de infección, es decir, hacen que el virus pase a otra persona, y pase a otra persona, y pase a otra persona. Y entonces los médicos están teniendo turnos de 24 horas, de 36 horas, de 48 horas, y están hartos, porque además dicen, la gente viene aquí como si esto fuera una gracia, es como que, ay, me voy a probar para el coronavirus para ponerlo en el Instagram, pero vamos a hablar de esto después de este corte. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde,
Disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando de la pandemia de COVID-19 y hemos hablado de por qué se están tomando esta medida. Ya establecimos que es para evitar no solo que colapsen los sistemas de salud y muera gente, que es uno de los miedos con el COVID, porque muchas de las personas, sobre todo mayores, requieren de hospitalización, sino porque, digamos, la idea de estas medidas en términos de los sistemas de salud pública actuales es que no se infecte todo el mundo al mismo tiempo, sino que la epidemia sea un poco más lenta, de manera que las camas disponibles para este tipo de hospitalizaciones de un virus tan virulento sean manejables, o sea, que haya suficientes camas a la vez. Pero por otra parte, para que la epidemia pare, es decir, no haya un foco que retorne todos los años como pasa con la gripe. Pero estábamos hablando de que los primeros soldados en la línea de batalla contra esta epidemia son los trabajadores de la salud. Y les hablaba de un médico español que se hizo famoso porque puso un video en el que decía que estaba harto de los niñatos que iban al centro de salud con cualquier tosecita a decir que tenía coronavirus para que le hicieran la prueba, y entonces le tomaban foto de la prueba y la montaban en el Instagram como si eso fuera una gracia. Ellos dicen, cada vez que viene alguien aquí a hacerse una prueba de coronavirus, yo tengo que subir, tengo que activar el protocolo, tengo que ponerme el traje tal, que eso toma como 1 hora, tengo que hacer esto, hacer nada, lo examino, no tiene nada, él se va con su foto para su casa y yo perdí 1 hora que podía haber estado o descansando o atendiendo a otros pacientes. De manera que hay que tener cuidado con eso, porque además, si usted tiene síntomas de coronavirus, lo que se recomienda es que usted llame al servicio de salud que sea usted que tenga determinado para atenderlo. No vaya directamente y decir, tengo este síntoma, revísame. Porque los que están en mayor riesgo son los trabajadores de los centros de salud. Y aquí en Venezuela particularmente están muy, muy desprotegidos. Entonces, si usted presenta los síntomas, consulte vía telefónica con un trabajador de la salud, porque de esa manera le van a poder decir, sí, mira, vete para el hospital, o quédate y haz tal cosa, o tranquilo, que eso no es. Entonces, es importante que usted lo tome de esa manera, porque tenemos que salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores de la salud. Y eso es verdad. Y precisamente sobre eso creo que es importante hablar respecto a las medidas, ¿no? Porque muchos están hablando de lo útil o no útil que pueden ser algunas medidas, lo agresivas o no agresivas que pueden ser algunas medidas, y cada medida responde muchísimo al contexto de cada lugar, ¿no? El caso China, por ejemplo, la medida fue muy agresiva, ¿no? Estamos hablando de una provincia de 50 millones de personas. Ajá. Y si eso llega a salir de control, pues lo que ocurre es colosal, sí, porque es un país de 1.500 millones. Ahora bien, en el caso venezolano, pues que las medidas sean agresivas, considerando la debilidad del sistema de salud venezolano, la poca preparación, los pocos insumos y el poco personal, para ser sincero. Como que si tienen como dice, así agresivos, ¿no te parece? Como dice Pepe Blanco aquí ni siquiera hay agua. Si parte del o sea, la primera línea de ataque contra la enfermedad es lavarse las manos, y aquí la gente no tiene agua. Entonces, con más razón, la gente se tiene que aislar de los demás. Claro. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, mira, quizás no tenemos los mejores insumos, pero bueno, pero por lo menos estamos todos resguardados, estamos tomando las medidas correctas, nos estamos lavando las manos, vemos cómo hacemos con el agua. Es mucho más posible.
Sí, mira, Gabo, te estamos perdiendo, ya te vamos a llamar otra vez porque tú sabes que la señal, si uno habla mucho tiempo, se va debilitando. Eso que decías es verdad, además aquí nos agarra en un contexto particularmente vulnerable porque no hay agua para hacerse, digamos, el lavado de rigor. Pero también hay una gran cantidad de la población que está en situación de desnutrición, lo cual es un factor de riesgo o malnutrición. Hay una gran porcentaje de la población que tampoco tiene acceso a internet, lo cual significa que no es que pueden hacer teletrabajo, no es que pueden trabajar desde casa, y entonces, chévere, no vivimos en ese tipo de sociedad en los que a la gente sencillamente los mandan para su casa y ellos trabajan desde allá. Eso no es nuestra realidad. De manera que en estas condiciones de falta de asistencia y ayuda por parte del Estado, nosotros tenemos que entender muy bien de qué se trata este virus, de entender por qué hay que estar a 1 metro de distancia de las personas, de por qué hay que lavarse las manos y encontrar la manera de hacerlo, de entender que es un virus, de entender de qué manera se está manejando esto en otros países para nosotros tomar las decisiones correctas. Porque si a ti te dicen, no, bueno, trabaja desde tu casa, la respuesta es, yo no tengo internet, amigo. Entonces, realmente la cosa recae en cada una de las personas de entender lo que está pasando. Sí, y asumir las posiciones en las que se puede hacer. Sí. Incluso la comprensión que respecto al tema, que es parte de lo que hablaban en el bloque anterior con lo que estaban en Estados Unidos, que en Estados Unidos no estaban dejando que la gente se ausentara, porque si no lo votaban. Entonces, bueno, amigos, es que caemos en una trampa, ¿no? Y no podemos precisamente caer en esa trampa, sí. Y para eso es donde las políticas juegan. Sí. Que por cierto, ahí hay algo que a mí me gustó mucho, Gabo, tienes que buscar un sitio en donde se escuche bien la señal porque vas y vienes. ¿Aló? Aló. Ajá, ahí estás bien. Ok, bueno, parte de lo que decía el presidente Macron era que en gran medida tenemos que dejar de prestar atención a los noticieros. Él no habla de la noticia como tal, sino habla del sensacionalismo. Ajá. Y prestar atención a la ciencia, prestar atención a los médicos, no a los influencers, no a los doctores, no a los políticos, no a los deportistas, a la ciencia. Sí. Y eso me parece que es fundamental porque es lo que permite, o sea, ganar este round es con ciencia, no se gana de otra manera. Claro. O sea, aquí los que están en el ajo, realmente los políticos están ahí para gestionar las medidas necesarias que salgan de las directrices que dicen los epidemiólogos, los microbiólogos, los virólogos. Además, los que se dedican a la parte de salud pública, que es una especialización dentro de todas esas carreras. No es cualquier virólogo el que saca estas medidas. Es un virólogo, un microbiólogo, un epidemiólogo especializado en salud pública. Entonces, este tipo de profesionales son muy importantes. No son un lujo que se dan países como Suiza o Suecia. Son fundamentales para el desarrollo de los países porque es realmente de donde salen las políticas adecuadas para frenar una pandemia, una epidemia o para generar curas o para generar vacunas. Es algo realmente muy importante que salva vidas. No se trata de otra cosa. Así es. Bueno, y es importante aquí decir que en el caso de Venezuela, afortunadamente hemos tenido una especie de acto de resistencia cívica de muchísimos médicos, entre otros está el doctor Julio Castro, y digo entre otros porque es el que recuerdo, realmente son muchos, que se están dedicando a levantar la información, a sistematizarla y a compartirla en los medios gremiales, así incluso los organismos del Estado no la quieren compartir, porque eso es lo que permite precisamente saber la situación real que tenemos en el país, que no es desde el punto de vista metodológico lo más deseado, pero es algo, y cuando tienes algo, mira, y hay un avance, y quisiéramos felicitar a los médicos venezolanos que están buscando la manera de sistematizar esto, y sobre todo a los que son de la parte de salud pública, que le están metiendo el pecho a poder tratar de que no sea tan invasivo con nosotros. Sí, fíjate que las medidas que ha tomado la dictadura, pues cerrar los vuelos, yo creo que cerrar los vuelos y las fronteras, aunque el cierre de fronteras es muy ineficiente, pero evitar que vengan vuelos de Europa, tal, y no sé qué,
yo creo que esa es una medida, digamos, de cajón en vista de que aquí no hay sistemas de salud pública y tú tienes que frenar lo más que tú puedas la entrada de partículas víricas al país. Ok, chévere. Creo que esa es una medida que es hasta insuficiente, porque lamentablemente con las condiciones en las que estamos es una medida de cajón. Pero la otra, la de que todo el mundo tiene que usar mascarilla, o sea, ¿cuánto cuesta una mascarilla? ¿Quién va a proveer? Sí. Entonces hágase una mascarilla con una pantaleta. ¿Qué es eso, chico? O sea, la OMS te está diciendo que si tú no tienes síntomas, no uses la mascarilla. Que la manera de evitar la cuestión es otra. Entonces el tema de que todo el mundo salga con mascarilla, porque ahorita está el show montado, ¿no? Está Padrino López con una mascarilla, está el reportero BTV con una mascarilla, está todo el mundo con una mascarilla en el Consejo de Ministros. El hospital ni por casualidad lo van a dotar, pero todo el mundo sale en televisión con su mascarilla. Eso es una medida de propaganda. Cuando todo el mundo vea a toda la gente con mascarilla y era, wow, aquí nadie se va a infectar, y es mentira. Claro, por cierto, aquí es importante que, a ver, aprovechamos este espacio para hacer un llamado a la gente, que sí, que se guarden. ¿Por qué que se guarden? Miren, para ponerles un ejemplo, una de las personas que está infectada de coronavirus, que vino en el vuelo de Iberia que dijeron que todo el mundo se fuese a reportar, bla, 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 de esa persona de ese vuelo, esa persona estuvo en Caracas, fue a Carora, ¿ok? Fue a Carora a un evento que tenía y tal, por tierra, y de Carora fue a Maracaibo, y de Maracaibo volvió a Caracas. Sí. Esa persona, de Caracas a Carora se fue en carro, y de Carora a Maracaibo se fue en transporte público. Okay. ¿Cuánta gente, si es que es portador, pudo haber infectado en el camino? ¿Me explico? Sí. Gabo, entonces, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para la despedida. Perfecto. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Buono Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Buono Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Buono Restaurant, complace tu paladar. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro. Por rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos al aire en Conuco de Prometeo. Estábamos hablando de coronavirus, estábamos hablando de las medidas que está tomando la dictadura, que son, bueno, unas de cajón, otras realmente ineficientes. Estábamos hablando de que la responsabilidad la tenemos que tomar cada uno de nosotros, y Gabo nos estaba comentando de una persona que vino en ese vuelo y viajó por todo el país. A ver, Gabo. Básicamente, es una persona que fue a un evento de Carora y de Carora fue a Maracaibo en transporte público. Amigos, ¿cuánta gente se puede haber contactado y contagiado en ese transporte? Sí. Pero centenares. Entonces ahí es importantísimo que nosotros pongamos de nuestra parte, sí, que tomemos las medidas, que nos lavemos las manos, cómo no, pero si podemos evitar salir, evitamos salir. Sí. Esto no es un asueto, esto es una pandemia que el sistema de salud venezolano, ojo, y aquí quiero ser mucho más específico, el sistema de salud venezolano, todo, incluido el privado, porque el privado tampoco tiene capacidad para poder abordar este problema. Sí. Las aseguradoras venezolanas ya se empezaron a lavar las manos porque dijeron que no tienen capacidad tampoco de respuesta para eso. Entonces, se lavaron las manos para que no le caiga el coronavirus. A contagiarnos, pues, una cuarentena autoimpuesta, sí, es lo que nos toca. Entender a quien se contagie y tratar de poner nosotros de nuestra parte. Es eso, no es un tema de pánico, es un tema de el esfuerzo que está haciendo toda la humanidad para que esta pandemia quede aquí.
y no vuelva. Respecto a medidas del otro lado, del lado de la presidencia de Guaidó, la medida que se ha tomado hasta ahora, bueno, es montar un equipo médico muy competente como para hacer el monitoreo de la situación, las recomendaciones, eso, basada en nuestra realidad. Es decir, yo dudo que estas personas manden a la gente a lavarse y ya, sino que van a dar unas alternativas para cuando no tienes agua. De manera que a través de las redes sociales del presidente Guaidó se van a estar dando anuncios de este equipo de profesionales médicos, no del presidente, del equipo de profesionales médicos que además, según ellos mismos están diciendo, van a estar en contacto con los organismos de salud multilaterales para ver cómo se ataca esto de la manera más eficiente aquí en Venezuela. Eso, por supuesto, está por verse. Por lo pronto, sé que se pueden informar de ello a través de estas redes sociales. Sí, ahí hay una cosa, por cierto, que tengamos la conciencia de que si hubo personas infectadas en el vuelo de Iberia, Ajá. en ese vuelo había 83 personas. Ya por ahí es un número de potenciales infectados, 83 personas. Sí. Así hayan confirmado hasta ahora 2. Sí. La posibilidad es que sean mucho más. Sí. Y de esos 83, ¿cuántos fueron a la universidad? ¿Cuántos Sí. fueron a clase? Sí. ¿Cuántos se montaron en el metro? ¿Cuántos fueron a las protestas? Claro, y recuerda, Entonces, y recuerda amigo que nos escucha del otro lado de estos micrófonos, con Hugo Prometeo, sí. por favor, tenga responsabilidad, Sí. ponga su parte, que solamente nosotros nos cuidamos Sí. como animalitos. Sí. Aquí nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer, porque ustedes son los que conocen su realidad. Pero infórmense bien para que tomen las decisiones correctamente y no vayan a decir, ay, es que no hay que creerle a los medios, ese pánico no tiene sentido. No es pánico, es hacer las cosas bien. Y recuerde el tema Chávez. Chávez se curó, caminó por el hospital militar, tuvo un romance con una enfermera y estaba más muerto que un salami. Y todo esto nos dijeron que el tipo estaba firmando decretos y todo. Así que cuando Delcy Rodríguez dice que hay 2 casos de coronavirus, quién sabe cuántos habrá. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que el único miedo que tiene la dictadura respecto a esta pandemia de coronavirus es que ese coronavirus le llegue a los cuarteles, le llegue a los mineros que le sacan el oro, le llegue a los que les transportan la droga y entonces a partir de eso se quedan sin ese negocio. Pero y que le llegue a los ministros también. Que tienen, porque el sistema de salud privado tampoco tiene capacidad de respuesta. Claro. El sistema público no tiene respuesta. El miedo de ellos es que, a diferencia de la burbuja que han construido de bodegones y de escoltas y de malandros alrededor, sí. Esta no hay burbuja que pueden construir, que pueda protegerlo. Pero como quiera que sea, poner de nuestra parte y ser más responsables que lo que es. Pero esa es la cosa, como quiera que sea, lo único que le preocupa a ellos es que el coronavirus le haga estragos a los cuarteles. Nosotros, los civiles, los ciudadanos, estamos de nuestra parte. Entonces, enjambre en el buen sentido. Esta vez el enjambre tiene que mantenerse al menos a 1 metro de distancia. Hay que ser disciplinados. Y no solo para vencer esta pandemia, sino para vencer la pandemia de chavismo que también parece querer quedarse con el mundo. Esto fue el Conuco de Prometeo. Gracias a todos por la audiencia. Una nota última, aquí dicen Canadá e Israel anunciaron que ya tienen una vacuna para atacar el virus, pero aún faltan los estudios clínicos para las pruebas en humanos y obtener el permiso correspondiente para que salga al mercado. Estas son noticias alentadoras y que vienen lógicamente de países que tienen buenos sistemas académicos y científicos. Ojo, es anotar eso. Pero por lo pronto nosotros no sabemos si esa vacuna va a funcionar. No sabemos si va a funcionar para esta cepa, pero si la cepa continúa en una mutación, no funcione para el año que viene. Y sobre todo todavía no sabemos ni siquiera si va a ser funcional para esta cepa. Hasta el momento en que se logre una vacuna, todavía pueden haber muchas muertes más. Así que a cuidarse. Chao.